15 years ago today, one of the Valley's darkest chapters came to an end. Phoenix police arrested a pair of serial shooters whose crime spree included killing people and animals, vandalizing cars, and setting buildings on fire. ¿Qué tal, conspiradores y amantes del crimen? Una vez más, gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Hoy les traemos a dos asesinos seriales que mataban al azar por pura diversión. Comencemos. Era el año 2005 en una calle de Phoenix, Arizona. David Estrada iba caminando por la acera cuando un carro se acerca y recibe varios disparos de escopeta, muriendo al instante. Noches después de este incidente, varios caballos reciben disparo de escopeta en diferentes locaciones. La policía comienza sus investigaciones relacionando los crímenes entre ellos. Los investigadores piden ayuda a la ciudadanía para poder identificar a los posibles asesinos. La primera pista recibida es de un hombre asegurando que su perro había recibido disparos. Al revisar la escena se dan cuenta que los casquillos de escopeta coincidían con el primer asesinato y los disparos realizados a los caballos en noches anteriores. Noches después se reportan más disparos hacia perros. La policía sigue sin pistas por lo aleatorio de los crímenes. El perpetrador parece no tener ningún motivo, dificultando formar un perfil. 5 meses después del primer asesinato, un joven regresaba de su trabajo cuando desde un auto en marcha recibe un disparo al cuello. Milagrosamente sobrevive, pudiendo llegar hasta su casa para pedir ayuda y reportar el incidente. Esa misma noche, a tan solo una cuadra después del primer tiroteo, Marco Carrillo, de 28 años, iba caminando por la acera y recibe un tiro desde un auto en marcha, muriendo al instante. En la siguiente cuadra esa misma noche, José Ortiz, de 44 años, iba por la acera y es alcanzado por un disparo, muriendo al instante. En una sola noche el asesino serial había herido a una persona y matando a dos más en un trayecto de menos de 4 cuadras. En la escena del crimen la policía encuentra casquillos de bala, los mismos coincidían con los utilizados en todos los crímenes anteriores. Para los investigadores ya no había duda de que estaban enfrente a un asesino serial. Comienzan a teorizar los posibles perfiles, llegando a la conclusión que lo más probable es que se trate de dos personas. Por la manera de operar desde un auto en marcha, sería muy difícil para una persona manejar y disparar al mismo tiempo, en especial una escopeta. Para la policía debía haber una persona que manejara mientras la otra disparaba. Meses después el asesino ataca de nuevo, esta vez a una joven llamada Claudia Gutiérrez, de tan solo 20 años, es alcanzada por el disparo de una escopeta casi al quemarropa disparada desde un auto en marcha. Al llegar a la escena los investigadores notan que los casquillos de la escopeta son de calibre diferente, complicando la investigación, cuestionando si sería el mismo asesino serial de los casos anteriores. Su siguiente víctima fue un veterano de guerra llamado James Hyde, que se encontraba fumando un cigarrillo afuera de su complejo de apartamentos. Este recibe un disparo desde un auto en marcha mientras se encontraba de espalda, pero logra sobrevivir. Noches después se reportan 2 incendios casi a la par, solo con 40 minutos de diferencia uno del otro, en 2 tiendas Walmart. Horas después de reportarse los incendios, un hombre es herido al recibir un disparo con una escopeta desde un auto en marcha. La policía relaciona los incendios con los posibles asesinos seriales. Las autoridades habrían creado un perfil teorizando que los asesinos al cometer sus crímenes salían en una sola noche a causar el mayor daño posible. Las cámaras de seguridad logran captar a 2 sujetos saliendo del área de las flores donde comenzó el incendio en los Walmart. La policía publica las imágenes pidiendo ayuda a la ciudadanía para reconocer a los 2 sujetos. Los investigadores reciben una llamada de una mujer identificando a uno de los hombres. Según esta información, el hombre se llamaba Samuel Deitman. La mujer dice que lo conoce de un bar que frecuentaba. La policía monta vigilancia en la zona del bar, pero no obtienen ningún resultado. La policía no lo puede arrestar, no encuentra evidencia que lo vinculen ni a los incendios, ni a los asesinatos. Con el pasar de los meses se dan más tiroteos, sin víctimas fatales. Con el mismo modo de operar, un auto con las luces apagadas, se detiene al lado de una persona y dispara con una escopeta. Los investigadores reciben una pista de un sujeto llamado Ron que aseguraba conocer a Samuel. Según Ron,
Ellos dos eran amigos y una noche mientras tomaban, Samuel le insinúa el sentimiento que causa matar a una persona. Durante la conversación sale el tema del asesino serial de estos crímenes aleatorios y Samuel le dice el tipo de calibre que usaron en las armas de estos asesinatos, lo que llamó la atención de Ron llevándolo a acudir a las autoridades. Las autoridades planean un encuentro entre Ron y Samuel para monitorearlo e intentar sacar más información sobre esos crímenes. Samuel es citado por Ron en un bar con la policía vigilando, pero Samuel nunca llega. Al contrario, ese mismo día se reporta otra víctima fatal con el mismo modo de operar. Un auto en marcha dispara una escopeta a una persona en la acera. Esta vez una joven llamada Robin Blasnek de 22 años recibió un tiro de la escopeta y murió al instante. Esto enfureció mucho a Ron el informante y decide trabajar con la policía para atraparlo. Para Ron no había duda de que el asesino era su propio amigo Samuel. Al no ir a la cita que tenían pactada y reportarse otra víctima, todo encajaba. Ron propone otro encuentro en un bar local. Esta vez Samuel se aparece en un Toyota Camry, que lo deja en el bar y se marcha. La policía rápidamente investiga la matrícula del auto llevándolo al propietario llamado Dale Hausner. La policía ahora tiene a los posibles sospechosos. Mientras Samuel estaba en el bar, la policía vigilaba el lugar. A las horas el Toyota Camry regresa para recoger a Samuel. Durante la vigilancia la policía nota que sacan algo envuelto en sábanas del maletero y comienzan a dar vueltas por la ciudad. La policía lo sigue temiendo que podrían ser las escopetas. Los detectives lo siguen por horas, pero al final van a su casa. Los dos compartían el apartamento. Se vigila la casa por varios días. Durante una noche uno de los asesinos baja la basura. La policía recoge la bolsa de basura para investigación y obtienen nuevas evidencias, un mapa de la ciudad con puntos donde los crímenes habían tenido lugar, una lata de gaseosa vacía con un casquillo. El casquillo coincidía con el encontrado en la escena del crimen de la última víctima. Los investigadores también logran poner micrófonos dentro del auto y apartamento recabando más evidencia inculpándolos. Con la cantidad de evidencia la policía procede con el arresto de ambos, Dale Hausner y Samuel Deitman. Los dos son interrogados por las autoridades. Samuel Deitman no tardó mucho en comenzar a cooperar con la policía contando todo. Según Samuel, él manejaba el auto mientras Hausner disparaba. También involucró al hermano de Hausner. El hermano de Hausner habría comenzado esta ola de asesinatos, pero al conseguir un trabajo no podía salir en las noches, por lo que Hausner reclutó a Samuel. También confesó que 2 de los asesinatos sí habían sido cometidos por él. Acordó con las autoridades declararse culpable y testificar en contra de su cómplice para evadir la pena de muerte. Hausner es declarado culpable de varios cargos: homicidio, maltrato animal, destrucción de propiedad por los incendios, entre otros cargos. Es sentenciado a muerte. Años después Hausner amaneció muerto en su celda. Samuel Deitman fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas y 25 años. Este caso fue uno de los más malévolos que hemos visto en este canal por la aleatoriedad de sus crímenes, incluyendo animales y bienes materiales. Si te gustan los videos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse y regálanos un me gusta, nos ayudaría muchísimo. Se me cuidan.